La tarde caía sobre la Ciudad de México con ese cielo anaranjado que solo se ve después de las lluvias de septiembre. En un pequeño departamento de la colonia Narvarte, Valeria Montes sostenía entre sus manos temblorosas el teléfono que acababa de recibir la llamada que cambiaría su vida para siempre. Tenía apenas 16 años cuando la productora más importante de música juvenil en México la invitó a audicionar para formar parte de un nuevo grupo que prometía revolucionar la escena musical del país. Sus ojos verdes, heredados de su abuela materna, brillaban con una mezcla de emoción y terror. Desde la sala podía escuchar las voces elevadas de sus padres discutiendo nuevamente, como todas las noches desde que podía recordar. Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta el final, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y nos cuentes en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para seguir trayéndote historias inspiradoras como esta. El padre de Valeria, Roberto Montes, era un hombre de negocios que había construido su fortuna en la industria textil durante los años 70. Alto, de complexión robusta y voz autoritaria, controlaba cada aspecto de la vida familiar con mano de hierro. Su madre, Patricia Sánchez, había sido una prometedora bailarina de ballet clásico antes de conocer a Roberto a los 22 años. Ahora, a sus 43, era apenas una sombra de aquella mujer que alguna vez soñó con bailar en el Palacio de Bellas Artes. Las paredes del departamento guardaban secretos que Valeria había aprendido a silenciar desde niña. Los gritos, los portazos, las copas estrelladas contra el suelo de mosaico y, peor aún, el silencio pesado que seguía después de cada tormenta. Valeria había descubierto su pasión por el canto a los 11 años, cuando su maestra de música en la secundaria Benito Juárez la escuchó cantar durante el Festival de Primavera. La profesora Alicia Ramírez, una mujer de 60 años, con el cabello completamente blanco y una sonrisa perpetua, vio algo especial en aquella niña delgada de trenzas largas y mirada triste. Fue ella quien la animó a tomar clases de canto, quien la inscribió en el coro de la escuela y quien, sin que Valeria lo supiera, había enviado una grabación de su voz a varios productores musicales de la capital. Durante 5 años, la música se convirtió en el refugio de Valeria, el único lugar donde podía expresar todo aquello que las palabras no alcanzaban a describir. En su pequeña habitación, decorada con pósters de Rocío Dúrcal y Ana Gabriel, ensayaba durante horas mientras sus padres se destrozaban mutuamente en la sala. La noche de la audición llegó como un vendaval. Roberto se opuso rotundamente a que su hija participara en algo tan frívolo como un grupo musical juvenil. Para él, Valeria debía estudiar administración de empresas y eventualmente ocupar un puesto en su compañía. Patricia, por primera vez en años, alzó la voz para defender el sueño de su hija. La discusión escaló hasta niveles que Valeria nunca había presenciado. Entre lágrimas y súplicas, finalmente su padre cedió, pero con una condición: si en 6 meses el proyecto no demostraba ser serio y rentable, Valeria abandonaría esa fantasía y se concentraría en sus estudios universitarios. El estudio de grabación Azteca Sound se encontraba en la colonia Roma, en un edificio Art Deco que había sobrevivido al terremoto del 85. Cuando Valeria entró aquella tarde de octubre, sus piernas temblaban tanto que pensó que no podría mantenerse de pie frente al micrófono. La sala estaba llena de otros adolescentes, chicas con cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable y ropa de diseñador. Chicos con aires de confianza que hablaban de sus experiencias previas en comerciales y telenovelas. Ella, con su vestido sencillo de algodón que su madre había planchado cuidadosamente esa mañana, se sintió completamente fuera de lugar.
El productor, Mauricio Cisneros, era un hombre de 40 y tantos años, con un bigote perfectamente recortado y lentes de diseñador italiano. Había trabajado con los artistas más importantes del país y tenía fama de ser exigente pero justo. Cuando le tocó el turno a Valeria, eligió cantar Amor Eterno de Juan Gabriel, una canción que siempre la hacía llorar pero que dominaba a la perfección. Los primeros acordes salieron tímidos de su garganta, pero conforme avanzaba la canción, algo extraordinario sucedió. Todo el miedo, toda la angustia acumulada durante años de presenciar la destrucción de su familia, todo el dolor que había guardado en silencio, fluyó a través de su voz. El estudio quedó en completo silencio cuando terminó. Mauricio se quitó los lentes lentamente y se acercó a ella con una expresión que Valeria no supo interpretar. «Tienes algo especial, niña», le dijo con voz grave. «No solo cantas, transmites. Eso no se puede enseñar, se nace con ello o no se tiene nunca. Bienvenida a Azul Cristal». Así comenzó la vida de Valeria como integrante del grupo juvenil más prometedor de México. Azul Cristal estaba conformado por 6 jóvenes, 3 chicas y 3 chicos, todos entre los 15 y 18 años. Además de Valeria, estaban Sofía Delgado, una chica de familia acomodada de Las Lomas con aspiraciones de actriz. Ricardo Velázquez, un chico carismático de Guadalajara que había ganado varios concursos de canto. Daniela Torres, una bailarina profesional de Monterrey. Luis Méndez, hijo de un músico famoso de los 70, y Javier Ruiz, un chico tímido pero con una voz privilegiada que provenía de una familia humilde de Nesa. Los ensayos comenzaron inmediatamente. Mauricio había alquilado una casa en Coyoacán que funcionaría como centro de operaciones del grupo. Allí pasarían 6 días a la semana, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, aprendiendo coreografías, perfeccionando las armonías vocales, tomando clases de actuación y preparándose para lo que Mauricio prometía sería el lanzamiento musical más importante de la década. Para Valeria, aquellas horas en Coyoacán se convirtieron en un oasis. Por primera vez en su vida se sentía parte de algo significativo, rodeada de personas que compartían su pasión y que poco a poco se convertirían en su segunda familia. Sin embargo, la tensión en su hogar aumentaba proporcionalmente a su éxito. Roberto veía cada ensayo, cada presentación en escuelas y centros comerciales como una pérdida de tiempo. Criticaba constantemente la falta de seriedad del proyecto y amenazaba con obligar a Valeria a abandonarlo. Patricia, débil y agotada por años de maltrato psicológico, intentaba mediar sin éxito. Las noches en el departamento de Narvarte se volvieron insoportables. Roberto comenzó a beber más y su temperamento se tornó cada vez más violento. Aunque nunca tocó físicamente a Valeria, las palabras que le dirigía eran como cuchillos. «Nunca serás nadie, estás desperdiciando tu vida. Esa voz tuya no vale nada en el mundo real». El primer sencillo de Azul Cristal, Sueños de Cristal, se lanzó en marzo de 1987. La canción, una balada pop con toques de sintetizador característicos de la época, capturó inmediatamente la atención del público juvenil. Las estaciones de radio comenzaron a reproducirla constantemente, y el videoclip, filmado en Xochimilco con las trajineras de fondo y los jardines flotantes, se convirtió en uno de los más solicitados en los programas musicales de televisión. En solo 2 meses, Sueños de Cristal alcanzó el número 1 en las listas de popularidad. Valeria, con apenas 17 años, se encontró de repente en el ojo del huracán mediático. Las presentaciones se multiplicaron. El grupo viajaba constantemente. Monterrey, Guadalajara, Puebla, Veracruz, Tijuana.
Cada ciudad los recibía con multitudes de adolescentes gritando sus nombres. Los contratos publicitarios llegaron: refrescos, ropa deportiva, material escolar. El dinero comenzó a fluir y con él las complicaciones. Roberto, viendo el éxito financiero de su hija, cambió radicalmente su discurso. De la noche a la mañana pasó de despreciar la carrera musical de Valeria a convertirse en su manager personal. Sin que ella lo supiera, comenzó a firmar contratos en su nombre, a negociar sus apariciones y, lo más grave, a controlar completamente sus ingresos. Mauricio Cisneros, el productor que había descubierto su talento, también mostró una faceta que Valeria no había visto al principio. Conforme el grupo crecía en popularidad, sus exigencias se volvieron cada vez más extremas. Los ensayos se extendían hasta altas horas de la noche, las críticas se tornaron hirientes, y comenzó a tratar a los jóvenes no como artistas, sino como productos que debía pulir y controlar. Pero fue su comportamiento hacia Valeria lo que cruzó una línea inaceptable. Valeria había notado desde los primeros meses que Mauricio le prestaba una atención especial. Al principio pensó que era porque la consideraba la voz principal del grupo, pero pronto las miradas se volvieron incómodas. Los comentarios sobre su apariencia inapropiados y las reuniones privadas para discutir su desarrollo artístico cada vez más frecuentes. A sus 17 años, Valeria no tenía el lenguaje ni la experiencia para nombrar lo que estaba sucediendo. Solo sabía que algo estaba terriblemente mal, pero el miedo a perder todo lo que había logrado, a decepcionar a sus compañeros y a enfrentar el «te lo dije» de su padre, la mantenía en silencio. La situación llegó a un punto crítico una noche después de una presentación en el Auditorio Nacional. El grupo había dado uno de los mejores conciertos de su carrera frente a 10.000 personas que cantaron cada una de sus canciones. La adrenalina corría por las venas de Valeria cuando Mauricio la llamó a su oficina privada en el recinto. Le dijo que necesitaban hablar sobre su futuro, sobre la posibilidad de lanzarla como solista, sobre oportunidades internacionales. Pero cuando cerró la puerta con seguro, el tono de la conversación cambió completamente. Lo que sucedió en aquella oficina marcaría a Valeria para siempre. Aunque logró salir antes de que la situación escalara físicamente, el abuso psicológico y las proposiciones explícitas de Mauricio la dejaron destrozada. Corrió al camerino donde sus compañeros celebraban todavía el éxito del concierto, pero no pudo decirles nada. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo denunciar al hombre que les había dado la oportunidad de sus vidas? ¿Quién le creería a una adolescente contra uno de los productores más poderosos de la industria? Esa noche, Valeria llegó a su casa y encontró a sus padres en medio de otra pelea monumental. Roberto, que había estado bebiendo, acusaba a Patricia de haberlo traicionado con un viejo amigo que había llamado por teléfono esa tarde. Los platos volaban, las acusaciones resonaban en las paredes. Valeria se encerró en su habitación, se tiró en la cama y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Por primera vez en su vida, consideró seriamente terminar con todo. El peso era demasiado. La toxicidad en su casa, el abuso en su trabajo, la presión constante de mantener una imagen pública de chica feliz y exitosa cuando por dentro se estaba desmoronando. Fue Javier, su compañero en azul cristal, quien notó que algo andaba mal. Javier, el chico tímido de Nesa, que provenía de una familia humilde pero amorosa, tenía una sensibilidad especial para percibir el dolor ajeno. Durante una pausa en los ensayos, la encontró llorando en el baño. Sin presionarla, sin hacer preguntas invasivas, simplemente se sentó a su lado y le ofreció su presencia silenciosa. Fue ese gesto simple de humanidad lo que finalmente rompió las defensas de Valeria. Entre sollozos, le contó todo:
los años de violencia psicológica en su casa, el comportamiento de Mauricio, el control asfixiante de su padre sobre su dinero y su vida, la sensación de estar atrapada en una jaula dorada. Javier la escuchó con una paciencia infinita. Cuando terminó, no le ofreció soluciones mágicas ni minimizó su dolor. En cambio, le contó su propia historia. Cómo había crecido viendo a su madre trabajar 12 horas diarias para darle a él y a sus hermanos una vida mejor. Cómo había aprendido que el verdadero valor de una persona no está en su éxito o su fama, sino en su capacidad de levantarse después de cada caída. Le dijo algo que Valeria nunca olvidaría. Tu voz no es solo para cantar canciones, Valeria. Tu voz es para decir la verdad, para defenderte, para pedir ayuda cuando la necesites. No la pierdas por miedo. Esas palabras plantaron una semilla en el corazón de Valeria. Por primera vez, consideró la posibilidad de hablar, de romper el silencio, de tomar el control de su propia vida. Pero el camino hacia esa liberación sería largo y doloroso, lleno de obstáculos que aún no podía imaginar. El éxito de Azul Cristal continuaba creciendo exponencialmente, pero detrás del brillo de los reflectores, Valeria estaba librando una batalla silenciosa por su supervivencia emocional y por el derecho a ser dueña de su propia voz, tanto literal como metafóricamente. Los meses siguientes fueron un torbellino caótico. Azul Cristal lanzó su primer álbum completo en agosto de 1987, titulado Reflejos. El disco vendió más de 500,000 de copias en las primeras semanas, un récord para un grupo juvenil en México. Las giras se intensificaron, expandiéndose a Estados Unidos, donde la comunidad latina los recibió con los brazos abiertos en ciudades como Los Ángeles, Houston, Chicago y Miami. Valeria, ahora con 18 años recién cumplidos, era reconocida en cada esquina, perseguida por fotógrafos y rodeada constantemente de guardaespaldas. Pero la popularidad tenía un precio que nadie le había advertido. La prensa comenzó a escudriñar cada aspecto de su vida. Inventaron romances con sus compañeros del grupo, publicaron fotos tomadas sin su consentimiento y criticaban su peso, su ropa, su maquillaje, cada gesto público. Una revista de espectáculos publicó un artículo especulando sobre problemas emocionales de Valeria después de que cancelara una entrevista por una crisis de ansiedad. El escrutinio constante la estaba consumiendo lentamente. En casa, la situación con Roberto alcanzó niveles insostenibles. Había tomado control completo de las finanzas de Valeria, justificándolo como protección de su patrimonio. Cada peso que ella ganaba pasaba por sus manos, y él le daba apenas una pequeña cantidad para gastos personales. Cuando Valeria intentó cuestionar esta dinámica al cumplir 18 años, Roberto explotó en una furia alcohólica que aterrorizó a toda la familia. Amenazó con retirarla del grupo, con sabotear su carrera, con destruir todo lo que había construido. Patricia intentó intervenir, pero años de abuso la habían dejado sin fuerzas para enfrentarlo. Fue en este momento crítico cuando apareció Elena Martínez en la vida de Valeria. Elena era una psicóloga especializada en trauma y abuso que trabajaba con artistas y personas públicas. Tenía 50 años, cabello corto plateado y una mirada que transmitía simultáneamente compasión y fortaleza. Sofía, una de las compañeras de Valeria en Azul Cristal, la había contactado después de que Javier le contara, con el permiso de Valeria, lo que estaba sucediendo. Elena ofreció sus servicios de manera gratuita, movida por el genuino deseo de ayudar a una joven claramente en crisis. Las primeras sesiones con Elena fueron devastadoras. Valeria tuvo que enfrentar verdades que había estado evitando toda su vida. Que su hogar era profundamente disfuncional,
que su padre era un abusador emocional y financiero, que Mauricio había cruzado líneas inaceptables de abuso de poder y que ella misma había estado normalizando situaciones que ninguna persona debería tolerar. Elena le enseñó sobre límites, sobre derechos, sobre la diferencia entre amor y control. Le dio herramientas para reconocer patrones tóxicos y, lo más importante, le devolvió algo que había perdido hacía mucho tiempo, la capacidad de confiar en su propio juicio. Con el apoyo de Elena y de sus verdaderos amigos en el grupo, Valeria comenzó a tomar decisiones difíciles pero necesarias. Primero confrontó a Mauricio sobre su comportamiento. La conversación tuvo lugar en las oficinas de la disquera con testigos presentes. Elena, un abogado que la estaba ayudando, y los otros miembros de Azul Cristal que habían decidido apoyarla incondicionalmente. Mauricio intentó negar todo, luego minimizar, luego culpar a Valeria de malinterpretar sus intenciones. Pero cuando el abogado mencionó que tenían testimonios de otras jóvenes artistas que habían sufrido situaciones similares con él, su máscara de productor respetable cayó. El acuerdo al que llegaron fue complejo. Mauricio se alejaría de la producción directa de Azul Cristal, aunque mantendría participación en las ganancias debido a los contratos ya firmados. Un nuevo equipo de producción, liderado por una mujer llamada Carmen Solís, tomaría el control creativo del grupo. No era la justicia completa que Valeria hubiera deseado, pero en una industria donde el abuso de poder era sistemático y raramente castigado, era una victoria significativa. Más importante aún, Valeria había encontrado su voz fuera del micrófono. La batalla con Roberto fue aún más compleja. Con el apoyo del abogado y de Elena, Valeria inició un proceso legal para recuperar el control de sus finanzas. Descubrió que su padre había gastado aproximadamente el 60% de sus ganancias en inversiones fallidas y en mantener un estilo de vida que no podía costear. El resto lo tenía en cuentas que estaban solo a su nombre. La confrontación legal destrozó lo que quedaba de la relación familiar. Roberto la acusó de traición, de ingratitud, de estar bajo malas influencias. Patricia, atrapada entre su hija y su esposo, sufrió un colapso nervioso que requirió hospitalización. Fueron los meses más oscuros de la vida de Valeria. Mientras públicamente Azul Cristal continuaba su trayectoria ascendente, con presentaciones televisivas, premios y reconocimientos, ella estaba luchando batallas legales, enfrentando el rechazo de su padre y cargando con la culpa de la crisis de salud mental de su madre. Hubo noches en las que consideró rendirse, en las que el peso de todo era simplemente demasiado. Pero entonces recordaba las palabras de Elena. Curarte no es un acto de egoísmo, es un acto de supervivencia y de amor propio. El apoyo de Javier fue fundamental durante este periodo. Lo que había comenzado como una amistad fraternal se transformó lentamente en algo más profundo. Javier nunca la presionó, nunca aprovechó su vulnerabilidad. En cambio, le ofreció una constancia tranquila, una presencia confiable en medio del caos. Compartían largas conversaciones después de los ensayos, caminatas por el bosque de Chapultepec, donde podían ser simplemente dos jóvenes normales, lejos de los reflectores, momentos de silencio cómodo donde no era necesario explicar nada. Cuando finalmente se besaron por primera vez, una tarde lluviosa de noviembre, en el estudio de grabación vacío, sintió que algo en su interior comenzaba a sanar. El proceso legal contra Roberto duró casi un año. Finalmente, el juez falló a favor de Valeria, obligando a su padre a devolver lo que quedaba del dinero y estableciendo que ella tendría control total sobre sus finanzas futuras. Roberto nunca aceptó la derrota.
cortó toda comunicación con Valeria y desapareció de su vida tan abruptamente como había intentado controlarla. El dolor de esa ruptura familiar fue profundo, pero también liberador. Valeria podía finalmente respirar sin el peso constante de la desaprobación y el control Patricia, paterno. Después de su recuperación, tomó una decisión sorprendente: pidió el divorcio. Años de terapia propia la habían ayudado a ver con claridad la toxicidad de su matrimonio. Con el apoyo económico de Valeria, pudo independizarse y comenzar, a los 45 años, a reconstruir la vida que había abandonado décadas atrás. Volvió a tomar clases de ballet, no para ser bailarina profesional, sino por el puro placer de moverse al ritmo de la música. La relación entre madre e hija, aunque marcada por años de dolor, comenzó a sanar lentamente. Patricia le pidió perdón por no haberla protegido, por haber sido cómplice silenciosa del abuso de Roberto. Valeria, con una madurez que superaba sus 19 años, le respondió: «Ambas fuimos víctimas, mamá, y ambas estamos aprendiendo a ser sobrevivientes». Azul Cristal continuó su éxito durante 2 años más. Lanzaron 2 álbumes adicionales, realizaron giras por toda Latinoamérica y se consolidaron como uno de los grupos más importantes de la escena pop mexicana. Pero como sucede con muchos proyectos musicales juveniles, las tensiones internas y el deseo de cada miembro de explorar caminos individuales eventualmente llevaron a la separación del grupo en 1990. La despedida fue agridulce. Habían compartido experiencias inolvidables, habían crecido juntos en el ojo público y habían formado vínculos que trascendían lo profesional. Pero también sabían que era el momento de evolucionar. Valeria enfrentó entonces una pregunta aterradora: ¿quién era ella sin Azul Cristal? Durante 3 años, su identidad había estado completamente fusionada con el grupo. La idea de lanzarse como solista la llenaba de terror. ¿Y si sin el respaldo del grupo descubrían que su voz no era suficiente? ¿Y si todo su éxito había sido solo por ser parte de algo más grande? Las dudas la consumían, pero Elena le recordaba constantemente: «El miedo es natural, Valeria, pero no puede ser tu guía. Tu talento es real, tu voz es poderosa, confía en ti misma». La transición a solista fue todo menos suave. Su primer sencillo, una balada introspectiva titulada Renacer, tuvo una recepción tibia. La crítica la comparaba constantemente con su época en Azul Cristal, y no siempre favorablemente. Algunos medios especulaban sobre el fin de su carrera. Los contratos publicitarios disminuyeron. Por primera vez en años, Valeria experimentó algo parecido al fracaso, y fue paradójicamente liberador. Ya no tenía que ser perfecta, ya no tenía que mantener una imagen fabricada. Podía ser simplemente humana, con sus defectos y sus luchas. Fue durante este periodo de relativa oscuridad mediática que Valeria tomó una decisión que cambiaría no solo su carrera, sino su propósito en la vida. Inspirada por su propio viaje de sanación, comenzó a trabajar con organizaciones que ayudaban a jóvenes víctimas de abuso y a artistas que sufrían explotación en la industria del entretenimiento. Usó su experiencia, su historia, su voz para hablar sobre temas que la industria prefería mantener en silencio. No fue fácil. Enfrentó críticas de colegas que la acusaban de exponer los trapos sucios del medio y amenazas veladas de figuras poderosas que preferían que ciertas verdades permanecieran ocultas. Pero Valeria había aprendido algo fundamental durante su terapia con Elena: el silencio protege a los abusadores, nunca a las víctimas.
En 1992, a sus 22 años, dio una entrevista en el programa de televisión más visto del país, donde habló abiertamente sobre su experiencia con el abuso emocional y financiero de su padre, y sobre el comportamiento inapropiado de figuras de poder en la industria musical. Evitó nombrar a Mauricio específicamente por razones legales, pero fue lo suficientemente explícita para que el mensaje fuera claro. La reacción fue explosiva. Algunos la llamaron valiente, otros la acusaron de buscar atención. Recibió cientos de cartas de jóvenes agradeciéndole por darles el lenguaje para nombrar sus propias experiencias de abuso. También recibió amenazas y ataques coordinados en los medios de comunicación. Pero algo había cambiado fundamentalmente en Valeria. Ya no necesitaba la aprobación universal. Había encontrado un propósito más grande que la fama o el éxito comercial. Su voz, literal y metafóricamente, se había convertido en un instrumento de verdad y sanación. Musicalmente, este nuevo propósito se reflejó en su trabajo. En 1993 lanzó su primer álbum completo como solista, titulado Verdades. Las canciones eran crudas, honestas, vulnerables, completamente diferentes del pop comercial de sus días en Azul Cristal. Hablaban de dolor, de sanación, de reconstrucción personal, de encontrar fuerza en la vulnerabilidad. La crítica musical lo recibió con sorpresa y respeto. Aunque no alcanzó las ventas estratosféricas de sus días con el grupo, conectó profundamente con un público que buscaba autenticidad en una industria que a menudo priorizaba la imagen sobre la sustancia. Una de las canciones del álbum, La niña que fui, se convirtió en un himno inesperado. La letra hablaba directamente a su yo más joven, a la niña de 11 años que descubrió su voz en un festival escolar, a la adolescente que soportó el abuso por miedo a perder sus sueños, a la joven que finalmente encontró el coraje para decir basta. Cada vez que la cantaba en vivo, el público guardaba un silencio reverente y era común ver lágrimas en las audiencias. No era la canción más comercial, pero era profundamente significativa. Javier, quien también había iniciado una carrera solista con éxito moderado, se convirtió en su compañero de vida. Se casaron en una ceremonia íntima en 1995. En un pequeño jardín en Cuernavaca, rodeado solo de familia cercana y amigos verdaderos. Patricia estuvo presente, radiante, habiendo encontrado su propia paz después de años de terapia. Roberto no fue invitado, y aunque esa ausencia dolió, Valeria había aprendido que el perdón no requería reconciliación, y que proteger su paz mental era más importante que mantener relaciones tóxicas por obligación familiar. Los años siguientes trajeron nuevos desafíos y alegrías. Valeria lanzó varios álbumes más, cada uno explorando diferentes aspectos de su evolución personal y artística. Nunca recuperó el nivel de fama masiva de sus días con Azul Cristal, pero construyó una carrera sólida y respetable basada en la autenticidad. Se convirtió en productora, ayudando a lanzar las carreras de jóvenes artistas y asegurándose de que tuvieran el apoyo y la protección que ella no tuvo. Fundó una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a víctimas de abuso en la industria del entretenimiento, ofreciendo servicios legales y psicológicos gratuitos. En 2001, se convirtió en madre de gemelos, Santiago y Luna. La maternidad le trajo una nueva perspectiva sobre su propia infancia y sobre los patrones que quería romper definitivamente. Juró que sus hijos crecerían sabiendo que eran amados incondicionalmente, que sus voces serían escuchadas y respetadas, que nunca experimentarían el terror de un hogar violento. Con Javier construyó la familia que siempre había soñado. Cálida, comunicativa, imperfecta, pero llena de amor genuino. Elena,
quien había sido tan fundamental en su sanación, se convirtió en una figura permanente en su vida, casi como una madre sustituta. Continuó siendo su terapeuta durante años y eventualmente una amiga cercana. Fue Elena quien le enseñó que la sanación no es un destino, sino un viaje continuo, que los traumas pueden dejar cicatrices, pero no tienen que definir el futuro, que la vulnerabilidad es en realidad una forma de fortaleza. Patricia floreció en su nueva vida independiente. Aunque nunca volvió a bailar profesionalmente, encontró propósito enseñando ballet a niñas en comunidades de bajos recursos. Su relación con Valeria sanó lentamente, construyendo nuevas memorias positivas que gradualmente comenzaron a pesar más que los años dolorosos. Aprendió a ser abuela presente y amorosa para Santiago y Luna, dándoles la ternura que no había podido dar consistentemente a su propia hija durante su infancia turbulenta. Roberto permaneció ausente de sus vidas. Valeria escuchó ocasionalmente rumores sobre él a través de conocidos mutuos, que había tenido otros fracasos económicos, que había vuelto a casarse brevemente, que vivía solo en una ciudad del norte. Parte de ella se preguntaba si alguna vez reflexionó sobre el daño que causó, si experimentó algún arrepentimiento. Pero con el tiempo, esas preguntas perdieron urgencia. Su padre se convirtió en una figura distante, parte de su historia, pero no de su presente o futuro. En 2008, 18 años después de la separación de Azul Cristal, el grupo se reunió para una gira nostálgica. Los 6 miembros originales habían tomado caminos muy diferentes. Sofía se había convertido en actriz de telenovelas exitosas. Ricardo tenía una carrera musical en el regional mexicano. Daniela era coreógrafa de artistas importantes. Luis trabajaba en producción musical. Y Javier y Valeria continuaban con sus carreras solistas. A pesar de las diferencias en sus trayectorias, cuando subieron juntos al escenario del Auditorio Nacional para el primer concierto de la gira, algo mágico sucedió. Cantando las canciones que los habían hecho famosos 2 décadas atrás, rodeados de fans que habían crecido con su música, Valeria experimentó una sensación de cierre. Ya no era la adolescente aterrorizada que había audicionado en ese mismo recinto tantos años atrás. Era una mujer de 38 años, madre, empresaria, activista, sobreviviente. Las canciones que alguna vez cantó desde el dolor, ahora las cantaba desde la sanación. La diferencia en su voz era palpable, más rica, más profunda, cargada con la sabiduría que solo viene de haber atravesado el fuego y salir transformada. Durante la gira, los miembros del grupo hablaron abiertamente entre ellos sobre aquellos años iniciales, compartiendo perspectivas y experiencias que nunca habían discutido. Resultó que todos habían enfrentado sus propias batallas con la presión, la explotación y las expectativas imposibles de la fama juvenil. Ricardo confesó que había luchado con adicciones durante años. Sofía habló sobre los trastornos alimenticios que desarrolló por la constante crítica sobre su cuerpo. La conversación fue catártica, un reconocimiento colectivo de que detrás del glamour había habido dolor genuino. Mauricio Cisneros había fallecido en 2005, llevándose consigo cualquier posibilidad de justicia o rendición de cuentas real. Valeria procesó la noticia de su muerte con sentimientos complejos. No sintió alegría, pero tampoco una tristeza genuina. Lo que sintió fue una especie de liberación final. El hombre que había abusado de su poder ya no podía dañar a nadie más. Eligió no asistir a su funeral, pero sí escribió una carta que nunca envió, donde expresó todo lo que nunca pudo decirle en vida. El acto de escribirla fue suficiente. Conforme Valeria entraba en sus 40 años, su enfoque cambió nuevamente.
La música seguía siendo importante, pero ya no era su identidad completa. Se involucró más profundamente en su trabajo activista, dando conferencias sobre abuso y sanación, trabajando con legisladores para crear mejores protecciones para artistas menores de edad, y mentoreando a jóvenes que navegaban las aguas traicioneras de la industria del entretenimiento. Su historia personal se convirtió en una herramienta de educación y esperanza para otros. En 2015, publicó una autobiografía titulada La voz que renació, donde contó su historia completa sin filtros. El libro fue un éxito de ventas instantáneo y generó conversaciones nacionales sobre temas que la sociedad mexicana históricamente había preferido ignorar: el abuso doméstico, la explotación en la industria del entretenimiento, la salud mental, la importancia de romper ciclos tóxicos familiares. Valeria dio cientos de entrevistas, siempre con el mismo mensaje central: el silencio perpetúa el abuso, y hablar es el primer paso hacia la sanación. El libro también trajo consecuencias inesperadas. Varias mujeres que habían trabajado con Mauricio Cisneros durante su carrera se acercaron a Valeria, compartiendo sus propias historias de abuso. Aunque él ya no estaba vivo para enfrentar consecuencias legales, la documentación de su patrón de comportamiento fue importante. La disquera que él había cofundado emitió un comunicado oficial reconociendo las fallas sistemáticas en la protección de artistas jóvenes y comprometiéndose a implementar nuevas políticas. Era insuficiente, pero era algo. Santiago y Luna, ahora adolescentes, se sintieron orgullosos de su madre por compartir su verdad, pero también la época les presentó nuevos desafíos. Crecer como hijos de una figura pública reconocida en la era de las redes sociales tenía sus complicaciones. Valeria y Javier trabajaron arduamente para darles una infancia lo más normal posible, protegiéndolos del escrutinio público mientras les enseñaban a ser conscientes de su privilegio. Los gemelos desarrollaron sus propios intereses: Santiago en la arquitectura, Luna en la medicina. Ninguno mostró interés en seguir los pasos artísticos de sus padres, y tanto Valeria como Javier lo respetaron completamente. La relación con Patricia continuó fortaleciéndose con los años. A sus 65 años, su madre se había convertido en una mujer completamente diferente de la que Valeria conoció en su infancia: segura, independiente, con voz propia. Las dos podían hablar ahora sobre aquellos años oscuros sin que Patricia se desmoronara, reconociendo tanto su culpa como su propia victimización. Habían construido una relación nueva, basada no en la nostalgia de lo que pudo haber sido, sino en la aceptación de lo que fue y en la celebración de lo que habían logrado sanar juntas. En ocasiones, Valeria pensaba en Roberto, se preguntaba si su padre había encontrado alguna paz, si había reflexionado sobre el daño causado, si había intentado sanar sus propios traumas, que claramente lo habían convertido en un abusador. Nunca lo sabría, y con el tiempo hizo las paces con esa incertidumbre. Aprendió que podía tener compasión por el dolor que probablemente motivó el comportamiento de su padre sin excusar el daño que causó, y que podía desearle paz sin necesitar tenerlo en su vida. El activismo de Valeria llevó a cambios tangibles en la industria. Varias leyes se modificaron para proteger mejor a artistas menores de edad, requiriendo supervisión independiente de contratos y finanzas, estableciendo límites en horas de trabajo y creando canales de denuncia anónimos para abuso. No era perfecto, pero era progreso. Valeria sabía que ella no podía cambiar todo el sistema corrupto, pero podía contribuir a hacerlo un poco mejor para la siguiente generación, y eso tenía que ser suficiente.
En 2020, cuando la pandemia detuvo el mundo, Valeria encontró consuelo en la música una vez más. Desde su estudio casero, comenzó a grabar canciones nuevas que reflejaban este momento histórico de aislamiento, miedo y, eventualmente, esperanza. Compartía estas canciones gratuitamente en redes sociales, conectando con fans viejos y nuevos. El confinamiento también le dio tiempo para reflexionar sobre su viaje de 3 décadas, desde aquella adolescente aterrorizada hasta la mujer de 50 años que era ahora. Mirando fotos antiguas de sus días en azul cristal, apenas reconocía a esa chica de expresión tensa y sonrisa forzada. Quería poder volver en el tiempo y decirle a esa versión de sí misma que todo valdría la pena, que el dolor no sería permanente, que encontraría su voz de maneras que ni siquiera podía imaginar entonces. Pero también reconocía que ese sufrimiento, por más cruel que hubiera sido, la había moldeado. No porque el trauma construya carácter, como la gente suele decir erróneamente, sino porque la decisión consciente de sanar, de crecer, de no perpetuar los ciclos de daño, esa sí construye fortaleza. Elena, ahora de 80 años y semi-retirada, seguía siendo una presencia en su vida. Se reunían mensualmente para almorzar, conversaciones que habían evolucionado de terapia a amistad genuina. Elena le confesó una vez que Valeria había sido una de sus clientas más transformadoras, no porque su caso fuera único, sino porque su disposición a hacer el trabajo difícil de sanación había sido extraordinaria. La mayoría de la gente quiere sentirse mejor, le dijo Elena, pero tú quisiste cambiar fundamentalmente. Esa voluntad marcó toda la diferencia. A medida que Valeria se acercaba a cumplir 51 años, comenzó a pensar en su legado. Ya no se trataba de números de ventas o premios, aunque había acumulado varios durante su carrera. Se trataba del impacto que había tenido en vidas individuales. La joven artista que encontró coraje para denunciar a su abusador después de leer el libro de Valeria, el padre que pidió ayuda para sus problemas de ira después de escucharla hablar en una conferencia, las políticas que ayudó a cambiar, las conversaciones que ayudó a iniciar. Ese era el legado real, el que ningún disco de oro podría capturar. Javier, su compañero de casi 30 años, había sido fundamental en todo esto. Él la conocía completamente, la artista pública y la mujer privada, la activista apasionada y la madre protectora, la sobreviviente fuerte y la persona que todavía tenía días difíciles de ansiedad. Había estado presente en cada etapa de su sanación, sin intentar arreglarla, pero siempre dispuesto a sostenerla cuando el peso era demasiado. Su relación no era perfecta, ninguna lo es, pero era real, construida sobre respeto mutuo, comunicación honesta y amor genuino. Los amigos de Azul Cristal permanecieron cercanos a través de los años. Se reunían anualmente, no como grupo musical, sino como familia elegida. Compartían las alegrías y desafíos de la mediana edad, hijos adolescentes, padres envejeciendo, carreras evolucionando, cuerpos cambiando. Había algo profundamente reconfortante en estar con personas que la habían conocido cuando era apenas una adolescente asustada, que habían estado presentes en sus momentos más oscuros y en sus mayores triunfos. Eran testigos vivientes de su transformación. En 2023, el Palacio de Bellas Artes invitó a Valeria a dar un concierto especial, celebrando sus 35 años de carrera. Aceptar fue emocionalmente complejo. Su madre, Patricia, había soñado toda su vida con bailar en ese escenario icónico, un sueño que nunca se realizó. Ahora Valeria tendría la oportunidad que su madre nunca tuvo. Decidió hacer el concierto un tributo no solo a su propio viaje, sino al de su madre, al de todas las mujeres que habían tenido que renunciar a sus sueños por circunstancias abusivas. La noche del concierto, el teatro estaba completamente lleno.
En la primera fila estaban Patricia, Javier, Santiago, Luna, Elena y sus antiguos compañeros de azul cristal. Valeria subió al escenario con un vestido sencillo pero elegante, el cabello ahora con hilos plateados que no intentaba ocultar. Durante 2 horas, cantó canciones que abarcaban toda su carrera, los éxitos pop de Azul Cristal que la audiencia cantó a coro, las baladas introspectivas de su etapa como solista, composiciones nuevas que reflejaban su sabiduría de 5 décadas de vida. Pero el momento más poderoso llegó al final, cuando invitó a Patricia al escenario. Su madre, ahora de 73 años, subió lentamente, visiblemente nerviosa. Valeria explicó a la audiencia la historia de su madre, la bailarina que nunca pudo realizar su sueño. Entonces comenzó a cantar La niña que fui. Pero esta vez, mientras cantaba, Patricia bailó. No era ballet técnico perfecto. Sus movimientos eran los de una mujer mayor sin entrenamiento reciente, pero era hermoso en su autenticidad, en su vulnerabilidad, en su significado. No había ojo seco en el teatro. Después del concierto, en el camerino rodeada de flores y felicitaciones, Valeria se sintió profundamente en paz. Había cerrado un círculo que comenzó 36 años atrás, cuando recibió aquella llamada que cambió su vida. Desde aquella tarde en Narvarte hasta este momento en Bellas Artes, había viajado un camino imposible de imaginar. Había sobrevivido abuso, había encontrado su voz, había sanado heridas profundas, había ayudado a otros en sus propios viajes, había construido una familia amorosa, había dejado un legado significativo. Esa noche, de regreso en casa, mientras Javier dormía a su lado y la Ciudad de México brillaba a través de la ventana, Valeria reflexionó sobre la pregunta que Elena le había hecho décadas atrás en una de sus primeras sesiones. ¿Quién quieres ser cuando ya no tengas miedo? En ese momento, a sus 18 años, no había podido responder. Ahora, a sus 51 años, la respuesta era clara. Quería ser exactamente quien había llegado a ser. No perfecta, no sin cicatrices, pero auténtica, sanada lo suficiente para ayudar a otros a sanar, con una voz que ya no solo cantaba, sino que hablaba verdades necesarias. La historia de Valeria Montes no terminaba aquí. Seguiría evolucionando, enfrentando nuevos desafíos, celebrando nuevas alegrías, trabajando por un mundo más justo. Pero había alcanzado algo fundamental. Había transformado su dolor en propósito, su victimización en activismo, su silencio en una voz poderosa que resonaba mucho más allá de cualquier escenario. Y esa transformación, más que cualquier premio o reconocimiento, era su verdadero triunfo. Era la prueba viviente de que es posible renacer, que las heridas pueden sanar y que la voz de una persona, cuando finalmente encuentra el coraje de hablar, puede cambiar no solo su propia vida, sino la de innumerables.